Estaba casado con Adam, un hombre que al principio parecía perfecto, pero con el tiempo me di cuenta de que era controlador y manipulador. Lo peor de todo, mi familia lo sabía y no hizo nada. Después de años de sufrimiento, me alejé del matrimonio. Algunas veces, las personas que se supone que deben protegerte son las que más te fallan. Me tomó años darme cuenta de la verdad sobre mi matrimonio, la verdad sobre mi familia, y lo más doloroso, la verdad sobre mí misma. Pero cuando finalmente reuní todas las piezas, el peso de todo estuvo a punto de aplastarme. Mi nombre es Emma, y esta es la historia de cómo mi familia sabía que mi ex esposo era abusivo, y aún así me dejó casarme con él. No sé qué fue más difícil: los años de manipulación psicológica, los moretones que traté de ocultar, o la realización de que las personas en las que más confiaba fueron cómplices de mi sufrimiento todo el tiempo. Durante mucho tiempo, pensé que estaba en una relación de cuento de hadas. Conocí a Adam cuando tenía 22 años. Era encantador, gracioso y todo lo que pensaba que necesitaba en una pareja. Nos llevamos increíblemente bien desde el principio, y en 6 meses ya estaba convencida de que él era el indicado. Mi familia lo adoraba. Él era todo lo que querían para mí: exitoso, educado, encantador. Estaban encantados cuando les dije que me casaría con él. Al principio todo parecía perfecto. Pasábamos nuestros fines de semana explorando la ciudad, haciendo planes para el futuro y soñando con la vida que construiríamos juntos. Pero ese sueño era una ilusión frágil, una que no pude ver romperse hasta que ya era demasiado tarde. Mirando atrás, había señales de advertencia que en su momento ignoré. La forma en que siempre quería tener control sobre los detalles más pequeños de mi vida. Cómo insistía en tomar decisiones por mí, incluso cuando se trataba de algo tan trivial como lo que llevaba puesto o cómo pasaba mi tiempo. Me decía que solo me estaba cuidando, que sabía lo que era mejor para mí. Pensé que era amor, que él me quería tanto, que quería protegerme de cometer errores. Pero poco a poco, con el tiempo, sus palabras se volvieron afiladas. Los cumplidos que antes valoraba ahora tenían un tono áspero, enterrado bajo capas de sarcasmo. Se burlaba de lo incapaz que era de hacer las cosas por mí misma, de lo desvalida que era. Al principio me reía, convenciéndome de que era solo su forma rara de mostrar cariño. Pero las bromas dejaron de ser graciosas, y el tono en su voz se volvió más venenoso. Y cuando intentaba hablar, cuando intentaba decirle cómo me sentía, explicarle que sus palabras empezaban a hacerme daño, él cambiaba la jugada, acusándome de ser demasiado sensible, de no entenderlo. Me convenció de que estaba exagerando, de que yo era el problema. Pero aquí está lo que nadie me dijo: los abusadores no vienen con etiquetas de advertencia. No anuncian sus intenciones desde el principio. Adam nunca me pegó al principio, no físicamente. No lo necesitaba. Tenía una forma de hacerme sentir pequeña, insignificante y sin valor. Fue un proceso lento, sutil. Su control psicológico sobre mí se infiltró como una sombra hasta que ya no me reconocía. Aún así, no lo veía. No podía admitirlo, ni siquiera a mí misma, mucho menos a los demás. Pensaba que solo estaba pasando por un momento difícil, que todas las relaciones tenían sus altibajos. Pero un día, cuando le hablaba a mi mamá sobre lo agotada que me sentía por la constante tensión en nuestra relación, ella dijo algo que hizo que mi sangre se helara. Sabes, Emma, a veces las relaciones pasan por momentos difíciles, pero ustedes ya han pasado por tanto. Sé que él te ama, solo está pasando por sus propios problemas. No era la primera vez que escuchaba esa excusa de ella. Cada vez que intentaba hablarle sobre el comportamiento de Adam, ella le buscaba excusas. Está bajo mucha presión, decía. Tuvo una infancia difícil. Todo esto, dicho con esa mirada de comprensión y lástima. Pensaba que era solo una fase, que las cosas mejorarían. Estaba equivocada. El día en que me propuso matrimonio, sentí que era un sueño hecho realidad. Todos nuestros problemas parecían tan lejanos en ese momento, mientras él deslizaba el anillo en mi dedo. Quería tanto que fuera cierto, que el amor que él había prometido fuera el verdadero. Pero en el fondo, no podía deshacerme de esa sensación de que algo no estaba bien, que algo no encajaba. Pero lo ignoré, como había ignorado todas las otras señales. Y luego comenzó la planificación de la boda. Pensé que sería el comienzo de algo hermoso, algo mágico. Comencé a imaginar la vida que tendríamos, el futuro que construiríamos. Pero mirando atrás ahora, me doy cuenta de que fue el principio del fin. Cada día fue un paso más hacia una vida que no era la mía, una vida moldeada por el control de Adam. Y mi familia, mi propia familia, estuvo allí, observando cómo se desarrollaba todo. No me di cuenta de lo profundo que era la traición hasta que ya era demasiado tarde. Actualización 1. Antes de conocer a Adam, yo era otra persona. Era independiente, segura de mí misma y estaba impulsada por mis propios objetivos. Siempre había estado muy cerca de mi familia, especialmente de mi mamá. Ella era mi confidente, la que me daba consejos, la que sabía todo sobre mí. Mi papá era más callado, el tipo que trabajaba duro y siempre se aseguraba de que tuviéramos lo que necesitábamos. Pero mi mamá, ella era la voz de la razón, la que siempre escuchaba y ofrecía orientación, sin importar qué. Recuerdo haberle contado sobre Adam la primera vez que lo conocí. Estábamos en una pequeña reunión familiar, y él llegó con esa sonrisa, ese encanto natural,
Caminó por la habitación como si la dominara, y en minutos mi mamá estaba riendo de sus bromas. Lo adoraba. Mi papá, en cambio, no estaba tan convencido. Nunca fue de mostrar emoción fácilmente, pero podía ver que algo no le gustaba de Adam, incluso desde el principio. «Sabes, tiene demasiada confianza para mi gusto», me dijo una noche, mientras estábamos sentados en el porche, con el olor de los filetes a la parrilla en el aire. «Parece que está esforzándose demasiado». Lo ignoré, diciéndome a mí misma que mi papá solo estaba siendo protector. Adam tenía esta forma de hacerme sentir especial, como si yo fuera la única que importaba. Me enviaba mensajes constantemente, me mandaba flores sin razón alguna, y siempre hacía gestos grandiosos. A los ojos de los demás éramos perfectos. Me hacía sentir como el centro de su mundo, y por primera vez en mi vida me sentí querida, amada. Esa sensación, la que me hizo creer que todo finalmente estaba bien, me cegó a las señales de advertencia. Mirando atrás, ahora puedo ver que Adam no era tan perfecto como pensaba. Su constante necesidad de validación fue una de las primeras señales. Siempre buscaba cumplidos, necesitaba la seguridad de que lo encontraba atractivo o exitoso. Se molestaba si pasaba demasiado tiempo con mis amigos o mi familia sin él. No era abiertamente controlador al principio. Era más sutil, como cuando sugería que me pusiera ciertas ropas o cambiara mi peinado, diciendo que era para mi propio bien. Recuerdo decirme a mí misma que solo estaba siendo protector, que le importaba. Pero cuanto más pienso en ello, más me doy cuenta de que fueron las pequeñas cosas. La forma en que me aislaba de mis amigos, diciéndome que ellos no entendían nuestra relación. La forma en que se presentaba sin avisar en mi departamento, incluso si ya tenía planes con mi familia y me acusaba de ser demasiado distante. Decía cosas como, solo no quiero perderte, o no quiero que nadie más se acerque demasiado a ti. Al principio me parecía halagador, me amaba tanto que quería estar conmigo todo el tiempo. Pero ese amor era posesividad disfrazada. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a cuestionar cada uno de mis movimientos, cada una de mis acciones, hasta que empecé a sentir que caminaba sobre cáscaras de huevo. Recuerdo una noche, poco antes de comprometernos, que me acusó de coquetear con alguien en el trabajo. No tenía pruebas ni razón para creerlo, más que el hecho de que había estado hablando con un compañero más de lo usual. La pelea escaló rápidamente, y pronto no se trataba del compañero. Se trataba de que yo era demasiado amigable, demasiado accesible. Me gritó llamándome nombres, acusándome de no cuidar nuestra relación. Esa noche fue la primera vez que me di cuenta de que algo no estaba bien, pero no parecía tan grave. Se disculpó a la mañana siguiente, diciéndome que había reaccionado de forma exagerada, que solo quería mantenerme a salvo. Lo perdoné, diciéndome que solo había sido un mal momento, que todos tienen sus momentos de inseguridad. Fue la primera de muchas veces que lo perdonaría. Luego llegó el compromiso. Cuando Adam me propuso, me dejé llevar por el momento, pensando que finalmente todo encajaba. Teníamos la boda planeada, el lugar reservado y el futuro por delante. Pero había una vocecita en mi cabeza, una que traté de ignorar. Algo no estaba bien, pero no podía identificar qué. Fue solo después del compromiso cuando comencé a notar más grietas en la fachada. Adam se volvió más exigente. Insistía en controlar cada aspecto de la boda, desde la lista de invitados hasta la decoración. Trataba de sugerir cosas que yo quería, pero siempre encontraba su desaprobación. Cuando me defendía y expresaba lo que quería, se enojaba, diciéndome que estaba siendo difícil. ¿Y mi familia? Me decían que tenía suerte de tener a alguien que se preocupaba tanto por mí. No veían la manipulación. No veían cómo él retorcía todo para hacerme parecer a mí el problema. Pero ya no había forma de ignorarlo. La noche antes de nuestra boda, estaba sentada sola en la habitación del hotel, tratando de calmar mis nervios. Se suponía que debía estar emocionada, feliz, ser la novia. Pero lo único que sentía era ansiedad. Se suponía que me estaba casando con el amor de mi vida, pero no podía quitarme la sensación de que algo estaba terriblemente mal. No sabía qué era, pero en lo más profundo tenía miedo. Miedo de él. Miedo de lo que estaba a punto de suceder. Y luego recordé algo, una conversación que escuché entre mi mamá y mi tía cuando pensaban que no las estaba oyendo. No era sobre Adam, era sobre mí, sobre cómo siempre se habían preocupado por lo controlador que él era. Cómo vieron su comportamiento, pero nunca me dijeron nada. Creo que está demasiado metida en esto, dijo mi mamá. No es malo, pero es un poco posesivo. Un poco posesivo, susurré para mí misma, el peso de las palabras hundiéndose en mí. Lo había ignorado. Me dejé convencer de que todo estaba bien, que solo era una fase. Pero ahora, de pie allí, sola y aterrada, ya no podía ignorarlo más. Mi familia lo había visto, lo sabían todo el tiempo, y no me detuvieron. Actualización 2. Llegó el día de la boda. Pasé toda la mañana en una neblina, las luces brillantes del lugar nublando mi vista mientras seguía los movimientos. Se suponía que debía estar emocionada, feliz, como la novia. En cambio, sentía un nudo en el estómago, una sensación profunda y desgarradora de terror que no podía quitarme. Me puse el vestido, sonreí para las fotos, y caminé por el pasillo como si todo fuera perfecto. Pero con cada paso que daba, sentía el peso de mis propias dudas presionando sobre mí. ¿Realmente me iba a casar con él?
Estaba lista para entregar mi vida a alguien en quien, en el fondo, ya no estaba segura de poder confiar. En el altar, mientras Adam sostenía mis manos, mirándome con esos ojos suaves y amorosos que me habían convencido durante tanto tiempo de que él era mi alma gemela, sentí una punzada de incomodidad. Era como si estuviera viendo a otra persona vivir mi vida, a alguien que no llevaba las mismas dudas ni temores que yo. La ceremonia continuó sin problemas, pero no pude ignorar la extraña tensión en el aire. Cómo su agarre se apretaba cuando hablaba demasiado bajo, o cómo su sonrisa se desvanecía cuando no lo miraba directamente. Me decía que todo iba a ser perfecto, que íbamos a ser felices, que estábamos comenzando nuestro para siempre. Pero no podía quitarme la sensación de que esto no era solo una boda, sino una trampa. Esa noche en la recepción, las cosas comenzaron a desmoronarse de una manera que nunca esperé. Adam siempre había sido encantador. Era parte de lo que me atrajo de él en primer lugar. Pero a medida que avanzaba la noche, vi un lado diferente de él. El lado que había estado oculto bajo la superficie durante tanto tiempo. Siempre había sido posesivo, pero esa noche vi cómo se intensificaba. Estábamos bailando, solo los dos, cuando sentí su mano deslizarse un poco demasiado apretada alrededor de mi cintura, acercándome más de lo que era cómodo. La sonrisa en su rostro no llegaba a sus ojos. Se inclinó, su aliento caliente contra mi oído. «No hables con nadie más esta noche», susurró, su voz baja y firme. «No quiero que nadie más te mire». Me congelé. Mi corazón se detuvo y por un momento olvidé cómo respirar. Sus palabras me sentaron como hielo en las venas. Pero sonreí, una expresión forzada que me había vuelto demasiado familiar. «Por supuesto, Adam», respondí tratando de restarle importancia. No quería causar una escena en nuestra boda, pero su agarre se apretó aún más, sus dedos clavándose en mi piel. No me soltó hasta que la canción terminó y me quedé allí, sintiéndome mareada, desorientada. Más tarde, intenté salir para tomar aire. Necesitaba despejarme, sentir que no me estaba ahogando. Pero cuando salí al balcón, noté algo extraño. Adam estaba hablando con uno de los padrinos, alguien a quien conocía desde hacía años. Estaban riendo, pero había algo en la forma en que se paraban demasiado cerca. En la forma en que Adam lo miraba, que me erizó la piel en la nuca. Mi instinto me decía que algo no estaba bien. No podía explicarlo, pero algo en sus ojos cambió cuando me vio. Inmediatamente dejó de hablar, y el padrino me lanzó una mirada rápida, incómoda. Adam se apartó de él y se acercó a mí, con su sonrisa habitual en su lugar. «¿Estás bien?», me preguntó con un tono demasiado dulce, demasiado ensayado. Pero no me sentía bien, sentí una fría incomodidad que me invadió. «Solo necesitaba aire fresco», dije, esforzándome por sonar tranquila. Intenté ignorarlo, pero mi mente iba a mil. ¿Estaba coqueteando con el padrino? ¿Qué estaba pasando? A medida que avanzaba la noche, Adam se volvía cada vez más posesivo. Hacía comentarios sarcásticos sobre los otros hombres en la boda, sobre cómo me estaban prestando demasiada atención, sobre cómo debería ser más cuidadosa con las personas con las que hablara. No fue hasta que estuvimos a solas más tarde esa noche, en la privacidad de nuestra suite nupcial, que la verdadera magnitud de su comportamiento se reveló. Me acababa de salir de la ducha cuando Adam entró, golpeando la puerta detrás de él. Su rostro estaba distorsionado por la rabia, su mandíbula tensa. «Hablaste con él», dijo con la voz baja y peligrosa. Me congelé tratando de aferrarme a los restos de mi cordura. «¿Qué? ¿Con quién?» «El padrino», escupió. «No actúes como si no lo viera. Has estado coqueteando con él toda la noche. ¿Crees que soy ciego?» Mi corazón latía con fuerza, pero traté de mantener la calma. Adam solo estaba siendo amigable. No fue nada, pero él no escuchaba. No quería oírlo. Nunca lo hacía. «¿Crees que no veo lo que está pasando?», dijo, levantando la voz. «Ahora eres mía, Emma, eres mi esposa, y no voy a dejar que me avergüences así». La furia en sus ojos era escalofriante. Di un paso atrás, mis manos temblando mientras trataba de procesar lo que estaba pasando. ¿Estaba celoso? ¿Así sería siempre? Cada momento, cada mirada, retorcida en algo que no podía controlar, y fue entonces cuando me di cuenta. Había cometido un error. Había entrado en un matrimonio donde el amor que creía haber encontrado no era más que control, manipulación y miedo. Intenté irme, alejarme, pero su mano salió disparada y me agarró de la muñeca, tirándome de vuelta hacia él. Me empujó contra la pared, su agarre doloroso mientras me mantenía allí atrapada. «No te vas a ir de mí, Emma», gruñó. «No ahora. Nunca». No podía respirar. No podía pensar. Estaba atrapada. Esa noche todo cambió. El fuerte agarre de mi muñeca, la frialdad en los ojos de Adam, todo eso hizo que el peso de la realidad me cayera encima. Ya no estaba de pie en el altar de mi boda soñada. Estaba en medio de una pesadilla, rodeada de personas que no lo veían, que no querían verlo. Y lo peor, había ignorado las señales durante tanto tiempo que no sabía cómo escapar. Ni siquiera recuerdo cómo terminé en el suelo, temblando en la esquina de nuestra suite nupcial. Solo recuerdo que no podía respirar, no podía pensar. Todo se sentía mal, sofocante. Mi cuerpo temblaba, pero mi mente era una tormenta, girando con todas las cosas que había tratado de negar durante tanto tiempo. No sé cuánto tiempo pasó hasta que Adam salió de la habitación después de su arrebato. Tal vez minutos, tal vez horas. Se sintió como una eternidad.
Cuando finalmente se fue, me levanté tambaleante, mis piernas débiles, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría explotar. El espejo del baño reflejaba una cara que apenas reconocía. Mi maquillaje estaba borrado, mi cabello desordenado. Pero no era solo mi apariencia física la que había cambiado. Era todo. Estaba en un matrimonio que no quería. Estaba rodeada por una familia que había sido cómplice de mi sufrimiento. Y ahora no podía negarlo más. Estaba atrapada. No solo por Adam, sino por la vida que había construido alrededor de las mentiras que había aceptado. No fue solo el abuso lo que me rompió. Fue darme cuenta de que las personas en las que más confiaba me habían fallado de la peor manera. Me habían visto deslizarme hacia esto, y en lugar de protegerme, permitieron que sucediera. Me dijeron que fuera paciente, que fuera comprensiva, que solo era una mala racha. Pero nadie me dijo cómo defenderme. Nadie me dijo que merecía algo mejor. Salí de la habitación entonces, caminando por el pasillo del hotel, el frío del suelo de mármol cortando a través de mis pies descalzos. Necesitaba escapar, necesitaba irme, pero no sabía a dónde ir. La ciudad se sentía demasiado grande, demasiado fría. Quería ir a casa, pero mi hogar ya no era mío. Adam ya me lo había quitado. Vagué por el hotel sin saber qué buscaba, solo sabiendo que no podía regresar a esa suite. No podía regresar a él. Me encontré de pie afuera, en el balcón, el aire fresco de la noche golpeando mi rostro, las luces de la ciudad parpadeando debajo de mí como estrellas demasiado lejos para alcanzarlas. Fue en ese momento, allí de pie, sola, que tomé la decisión más difícil de mi vida. No me quedaría. Ya no se trataba solo del abuso. Ya no se trataba de Adam ni de la boda. Se trataba de mí. Necesitaba recuperar mi vida, dejar de fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Durante tanto tiempo había dejado que las expectativas de los demás dictaran mis decisiones, desde mi familia hasta mi exesposo. Pero ahora tomaba una decisión por mí misma. Una decisión de alejarme de las mentiras y recuperar mi poder. A la mañana siguiente me desperté en una cama vacía. Adam no estaba allí. Debía haber salido a despejar su cabeza, pero el silencio en la habitación se sentía ensordecedor. Los restos de la noche anterior, las peleas, la tensión, el miedo, seguían flotando en el aire, sofocándome. Sabía que ya no podía hacer esto. No podía casarme con un hombre que me hacía sentir pequeña, que me controlaba con su ira y manipulación. Reuní mis cosas, empacando una bolsa en un aturdimiento, tratando de moverme rápido antes de que él regresara. Pero cuando llegué a la puerta, lo escuché caminar por el pasillo. Me congelé. Adam estaba allí mirándome con una expresión vacía. No estaba enojado, pero había algo peor que la ira en sus ojos. Era indiferencia. Era como si ya hubiera seguido adelante, como si no le importara lo que decidiera. ¿A dónde vas?, me preguntó, con voz plana, sin emociones. Me voy, dije, mi voz temblorosa. No puedo hacer esto, no puedo estar contigo. Su rostro se endureció, un leve destello de frustración cruzó sus facciones. Pero luego, para mi sorpresa, se apartó y me dejó pasar. ¿Crees que me vas a dejar?, dijo, con un tono oscuro deslizándose en su voz. Te vas a arrepentir de esto. No encontrarás a nadie más que te ame como yo lo hice. No respondí. No lo necesitaba. Sus palabras no eran ciertas. Me iba, no porque quisiera, sino porque tenía que hacerlo. Tenía que alejarme del hombre que me prometió todo y no me dio nada más que dolor. Cuando subí al ascensor y presioné el botón para el piso bajo, sentí una oleada de emociones que me invadieron. Miedo, tristeza, culpa, alivio. Era como si el peso que había llevado durante años finalmente se levantara, una respiración pesada a la vez. Pero no fue fácil. El momento en que salí del ascensor y caminé fuera del hotel, sentí que dejaba atrás más que solo mi matrimonio. Estaba dejando una parte de mí misma. La parte que había tenido miedo de defender lo que merecía. La parte que había creído que no era suficiente. Pero ese fue el punto de inflexión. Ya no era la mujer que aceptaba el abuso, que aceptaba la traición. Ahora era alguien diferente, más fuerte, más valiente. No sabía a dónde iría desde aquí, pero sabía una cosa: estaba libre. Actualización 3. Han pasado algunos meses ahora, y la realidad de lo que he pasado aún me golpea en oleadas. Pero cada día se vuelve un poco más fácil. No diré que he olvidado todo. No creo que lo haga nunca. Los recuerdos de las formas controladoras de Adam, de la manipulación y las promesas rotas, están grabados en mi mente. Pero con cada día, me siento un poco menos víctima y más sobreviviente. Y eso, creo, es el verdadero comienzo de mi curación. Después de irme, no tenía un plan. No sabía a dónde ir ni qué hacer, pero sabía que tenía que alejarme lo más posible de Adam. Me mudé a un pequeño departamento en otro lado de la ciudad, lejos de la vida que habíamos compartido. Por primera vez en años, tenía espacio para respirar. No solo físicamente, sino emocionalmente. El peso de su presencia ya no me sofocaba. Ya no tenía que caminar sobre cáscaras de huevo. Pasé las primeras semanas en una niebla. No podía dormir, no podía comer, no podía concentrarme. El trauma de lo que había pasado persistía en cada rincón de mi nuevo apartamento. Pero lentamente comencé a recomponerme. Empecé terapia, algo que nunca había considerado antes. Pero se hizo claro que no podía seguir adelante sin enfrentar el daño que Adam me había causado. Las sesiones de terapia fueron difíciles. Hablar de todo, reconocer las cicatrices emocionales que había enterrado durante tanto tiempo, no fue fácil.
Me encontré rompiéndome más veces de las que puedo contar. Pero a través de todo eso me di cuenta de algo poderoso. No era débil por romperme, era fuerte por permitirme sanar. En los meses siguientes, he estado recuperando partes de mí misma que pensaba que había perdido. Volví a trabajar, me centré en mi carrera, algo que había dejado de lado mientras intentaba hacer que mi matrimonio funcionara. Reconecté con amigos a los que había alejado, personas que estuvieron allí para mí, pero a las que distancié debido a la aislación de Adam. Lentamente estoy redescubriendo quién soy sin el peso de una relación tóxica que me arrastraba hacia abajo. Pero la parte más difícil, sin duda, ha sido lidiar con mi familia. La culpa que sentí cuando me alejé de ellos fue aplastante. Durante tanto tiempo había creído que la familia era lo más importante, que debían estar ahí para mí, para protegerme. Y cuando me fallaron, cuando no me detuvieron de casarme con Adam, me sentí abandonada. Estaba enojada con ellos por no ver lo que yo no podía ver, por no intervenir cuando sabían que algo no estaba bien. Vieron las señales, sabían lo que él me estaba haciendo, pero no dijeron nada, no me protegieron. Cuando finalmente le conté a mi madre cómo me sentía, no fue una conversación fácil. Le conté todo, cómo me había tratado Adam, cómo había pedido ayuda y me habían dado excusas. Ella lloró, y por primera vez vi la vergüenza en sus ojos. Admitió que sabía que algo no estaba bien, que había intentado justificar su comportamiento porque no quería causar problemas, no quería interrumpir la paz familiar. Me pidió disculpas, y aunque aprecié su disculpa, el daño ya estaba hecho. Tuve que aceptar que el fracaso de mi familia para protegerme era solo otra capa de traición. Y aunque los amo, también entiendo ahora que sanar significa poner límites, incluso con los más cercanos. Aún hay días en los que me siento abrumada por el sentimiento de pérdida. La pérdida del futuro que pensaba que tendría con Adam. La pérdida de la confianza que una vez tuve en mi familia. Pero ahora hay más días en los que me siento orgullosa de mí misma por haberme alejado, por haber tomado la decisión más difícil de mi vida, por elegirme a mí. En cuanto a Adam, no lo he visto desde que me fui. Me contactó algunas veces, enviándome mensajes y llamándome, rogándome que volviera, pero no respondí. No lo necesitaba. Me di cuenta de que la versión de él de la que me había enamorado no era más que una máscara, una fachada que usaba para conseguir lo que quería. La persona con la que me casé no era la persona que pensaba que conocía, y la verdad es que estoy mejor sin él. Con el tiempo, sé que estaré bien. Seguiré reconstruyendo, seguiré creciendo y seguiré aprendiendo del dolor. El camino no ha sido fácil, pero es el mío, y es el único que tengo. No se trata de olvidar lo que pasó o pretender que las cosas eran perfectas. Se trata de aceptar el dolor, reconocer las cicatrices y encontrar fuerza en el hecho de que aún estoy aquí, aún de pie. Tal vez algún día pueda perdonar a mi familia. Tal vez algún día entienda por qué me dejaron casarme con él, por qué no pudieron intervenir cuando más los necesitaba. Pero por ahora, estoy aprendiendo a perdonarme por las cosas que no pude controlar. Estoy aprendiendo a confiar en mí misma nuevamente, y eso es suficiente.